buenas noches, distinguidos invitados a esta conferencia. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global, y del Plan LEA del Listín Diario, le damos la más cálida y cordial bienvenida a esta interesantísima conferencia que nos dictará el profesor Paulo Cosín. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Ya la semana pasada habíamos hecho una convocatoria inicial, pero por motivos del fenómeno atmosférico que nos afectó, pues estamos en esta noche retomando esta importante iniciativa. Queremos agradecerles, pues, su presencia y el esfuerzo que han hecho para darse cita en esta noche junto a nosotros. Aprovecho la ocasión para saludar de una manera muy especial a la señora Rosario Vázquez, quien es la directora ejecutiva del Plan LEA del Listín Diario, una gran colaboradora en este esfuerzo y que realmente nos ha acompañado en otras iniciativas que tienen como propósito fomentar la lectura entre las personas adultas, los jóvenes, los adolescentes y los niños y niñas de nuestro país. Gracias, Rosario, por tu apoyo. Igualmente a la señora Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, al señor Omar de la Cruz, director del Festival de Cine de FUNGLODE, y a todos y cada uno de ustedes a quienes agradecemos y reiteramos nuestra gratitud por hacerse presentes en esta noche. El profesor Paulo Cosín es director editorial y propietario de Ediciones Morata. Su experiencia profesional en el sector comenzó en el grupo S&M como responsable en esa oportunidad de marketing de publicaciones escolares y posteriormente en Oxford University Press, donde estuvo a cargo de las labores de marketing de literatura infantil y juvenil en asociación con el Grupo Planeta. Actualmente es vocal y tesorero de la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación de Editores de Madrid, de la que es su vicepresidente y además coordinador de la Comisión de Pequeñas Editoriales. Participa también en las comisiones de la Feria del Libro de Madrid y de la Feria Internacional Liber. Paulo Cosín es autor además de los libros ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes, editados por Morata en el año 2022, y La emoción de leer, editados por esa misma editorial en el presente año 2023. Además, es autor de varios artículos en revistas especializadas del sector e imparte talleres de fomento de lectura dirigidos a docentes, jóvenes y públicos diversos. Para nosotros realmente es un gran honor tenerle aquí esta noche. Durante toda esta semana, él nos ha acompañado en una fructífera jornada que nos ha llenado de inspiración, que ha tocado fibras sensibles en nosotros, los educadores, los adultos y los jóvenes. Y justamente esta tarde él tuvo un encuentro con un grupo de jóvenes universitarios y estudiantes de educación secundaria, con quien tuvo un diálogo profundo y que les permite a los jóvenes reflexionar acerca del valor que tiene la lectura en nuestras vidas, de cómo nos enriquece y de cómo incide en todos los planos de nuestra existencia. Y decimos, ya habíamos dicho, que la lectura nos aporta una experiencia que es única y que no se repite en ninguna otra. A través de la lectura nosotros vamos redimensionando en el plano espiritual, emocional, sensorial, intelectual, en el plano, yo diría también de nuestra imaginación, una serie de vivencias y de experiencias que ninguna otra actividad nos proporciona.
Entonces, la lectura al final nos hace mejores seres humanos, mejores personas y nos cautiva, yo diría, desde una dimensión que, como dije, ninguna otra actividad lo hace. Así es que gracias, profesor Paulo Cosín, por habernos acompañado en este día jueves pasado en Santiago de los Caballeros, en el Centro León, con un auditorio repleto de un público muy diverso, muchos jóvenes, muchos maestros y maestras, también empresarios, intelectuales, en fin, un público diverso que se dio cita en esa oportunidad. El profesor también ha participado en la Feria del Libro, en el pabellón de Funglode, teniendo intercambio diverso con el público, reflexionando también en programas de radio, en entrevistas de medios escritos y televisivos. Y en el día de hoy, pues tuvo ese encuentro con ese grupo de jóvenes que nos llenó de tanta emoción y alegría. Ver cómo, ¿verdad? Bueno, las maestras y los maestros nos emocionamos cuando pensamos en los jóvenes. Y ver cómo él logra conectar con ellos y llegar a un diálogo que les permite ver más allá de lo que es obvio. Y justamente de eso se trata esta conferencia, de adentrarnos en unos espacios que para nosotros nos llenan pues de mucha plenitud. Así es que gracias, profesor, nueva vez. Ya él parte mañana hacia su tierra natal, de manera que esta noche esperamos aprovechar al máximo esta excelente oportunidad de este contacto que vamos a tener con sus ideas, con sus propuestas y sobre todo con todas las preguntas que usted nos plantea. Así es que gracias nueva vez y le paso el micrófono. Muchas gracias, doctora, por esta increíble presentación. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Las circunstancias ambientales fueron las que fueron, pero hoy estamos aquí. Llevo unos días muy intensos, tan intensos como poder vivir una tormenta como la que hemos vivido. Pero me llevo una experiencia muy grata de todos estos días, de los comentarios de las personas, de la gran sensibilidad que tienen ustedes para detectar lo que es importante de lo que no es importante. Tiene esta sociedad, por lo que yo he percibido, con las gentes que he intercambiado, tiene sensibilidad. Se lo dije a mi esposa al poco de empezar. Y eso es un gran valor. Es un valor que yo había intuido en cierta manera a través de algunos estudios que llevaba preparando para esta presentación. Detecté que los informes PISA que hacen a estudiantes de 15 años, la OCDE, incorporaron, por la inquietud que tienen, incorporaron cómo se sienten estos jóvenes de 15 años sobre su vida, lo que llaman la satisfacción de la vida. Justamente esos chicos de 15 años, los de República Dominicana, son los que alcanzaban mayor índice de satisfacción con la vida. Eso es un gran valor que tienen ustedes que cuidar y que mantener. Hay que preocuparse de la comprensión lectora, hay que preocuparse de muchas cosas de las que vamos a hablar. Pero quiero, antes de empezar, mostrarles mi agradecimiento por todo lo que yo me voy a llevar de aquí y principalmente por haber tenido la oportunidad de conocer cómo es esta sociedad. Y les agradezco mucho esa sensibilidad, esa cercanía y el sentido del humor que tienen, del que hablaremos hoy. Este es el edificio donde hacen el salón de actos de la Real Academia Española de la Lengua. Se supone que es un edificio importante que cuida de las letras. Si se fijan, esto fue en una ocasión en la que la Asociación de Editores de Madrid concedíamos un premio. Hice esta foto y me llamaron la atención esas dos ventanas que ven ahí. Digo, esas ventanas tienen que decir algo importante en un edificio como este. Esta es una de ellas, la poesía. Es decir, la Real Academia de la Lengua decide poner esto en su edificio más emblemático, en su
salón de actos. ¿Por qué es? Porque resulta que la literatura, las letras, nos dan esta virtud, la poesía. Y la poesía es música. En el otro lugar tenemos la elocuencia, la capacidad a través de la palabra de transmitir nuestras emociones, de convencer a otro y de expresar lo que nosotros pensamos o sentimos. Fijémonos que la generación Z, que son los jóvenes a los que yo me refiero cuando hablamos de fomento de lectura, son aquella generación que quizás es la que más interés muestra por la música. Lo percibimos, ¿verdad? Están en la música todo el día. Les gusta la música y la música tiene poesía, ¿verdad? Pues si nosotros queremos hablarles de poesía y ellos están en la música, ¿por qué no entrar por aquí? Conozco muchos editores que publican poesía y cuando en las ferias del libro hablo con ellos, resulta que me dicen: Paulo, no sabes lo bien que se vende la poesía entre los jóvenes. Quizás tiene relación esto de la poesía y de la música. Ahí lo dejo. Pero fíjese lo que está sucediendo con la música. Manuel Carrasco, que es este hombre de aquí, que muchos conocen, yo suelo utilizar música de Manuel Carrasco cuando hablo con los jóvenes. Y resulta que un día me entero que estuvo en Sevilla y consiguió 140.000 personas en un recinto sevillano. Récord histórico en España de un cantante. Récord histórico. Les gusta, pero si escuchamos las canciones de Manuel Carrasco, ¿de qué hablan? De amor, de confianza, de amistad. ¿Es algo que les interesa a los jóvenes? Sí. Pues estemos ahí en el amor, estemos ahí en la música. Porque mire lo que comentan los millennials. Ellos dicen: ¿qué sucede? Esto es en una carta en El País de no hace mucho. Resulta que ya no nos enamoramos. Usamos estos términos. ¿Y qué pasa con nuestro don de confiar en los demás? Esto lo escribe una chica en El País. Nos estamos desprendiendo de la maravillosa emoción que supone estar enamorados. ¿Adivinan cuál es la literatura juvenil que más se está vendiendo ahora? La romántica. ¿Tiene coincidencia que se venda poesía, que se escuche música, se venda novela romántica juvenil? Y leída fundamentalmente por chicas. ¿Pero qué sucede con Manuel Carrasco? Bien, está en un concierto con todas esas personas, pero además tiene 76.752 me gusta en su perfil de Instagram y cuando termina el concierto se lo agradece: gracias Sevilla. Y además hizo mal tiempo. Cuando están motivados no hay nada que los pare. Nadie nos para si estamos motivados. Quizás si Manuel Carrasco, lo intentaré, les dice: lean, pues a lo mejor ya tenemos ahí a 76.000 lectores. Prometo intentarlo. Porque los jóvenes van a Instagram porque ahí es donde buscan. Buscan referencias en las redes sociales, ya no en los motores de búsqueda. Y consultan recomendaciones que les inspiren. Pero si seguimos con la poesía, ¿conocen este lugar? ¿Verdad? Bueno, es que tenemos grandes poetas entre los músicos. Y aquí mismo en Santo Domingo hay una estatua de un cantante que conozco yo, más de una seguidora, ¿verdad? Bien, nos hicimos una foto, pero fíjense la letra que aparece aquí. De sobra sabes que eres la primera, no miento si juro que daría, por ti la vida entera, por ti la vida entera.
Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Menudo poeta tenemos aquí. Menudo poeta. Música y poesía, primera vitrina. Pero no sé cómo fue que este libro llegó a mis manos. Bueno, realmente una referencia de este libro. Estaba pensando en la emoción de leer y reflexionando sobre lo que es el enamoramiento y cómo les explicamos a los jóvenes la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Porque las canciones realmente no hablan de amor, hablan de enamoramiento. Te perdí, la confianza, infidelidad, es de lo que hablan. Pero ¿dónde está el amor? Así que, a través de este libro, les quise hablar de lo que es esa confianza y de la importancia del compromiso. Claro, si leen este libro o lo conocen, pues verán cómo el pobre Junior, por mucho que lo intenta, no consigue mantener una relación duradera con sus novias, porque siempre acaba tentado y acaba siendo infiel. Lo cuenta con muchísimo humor. Es un libro fantástico. Yo me lo pasé muy bien, por un lado, pero por otro lado, quise reflexionar sobre la realidad social que le dificulta a un pobre chico mantener un compromiso de confianza con su pareja y al final destinado a romper con ellas una y otra vez. Claro, la confianza, que es el mayor nivel de amistad que uno puede tener, tarda poco en perderse. Pero es que esto es lo que pasa. Cuando hablamos de enamoramiento, ¿dónde está el cerebro? ¿Cómo funcionamos? Por eso hablo de lo que es una emoción intensa, como el sentirse enamorado. Porque las emociones son así de complejas. Y ahora se está poniendo un poco de moda lo que es la educación emocional. Y entonces empezamos con esto. Los psicólogos ponen aquí como las emociones y a medida que sube de intensidad las van colocando en distinta posición. Claro, vayan ustedes a hablarles de emociones así. No, pues mira, tienes que saber, cuando estás alegre es que estás... Es imposible. ¿Verdad que es imposible? Volvemos a la poesía. No se escucha bien, pero estamos hablando de Lope de Vega y cómo él habla de las emociones y que un cielo en un infierno cabe. Y lo que es sentirse enojado, tal, lo que significa el enamoramiento. ¿Vale? Se recupera una poesía del siglo de oro. ¿Se oye algo por ahí? ¿Vale? ¿Se oye algo? No sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Que un cantante actual está cantando a Lope de Vega. Fíjense, otra vez unimos la poesía. Y esto es lo que pasa. Uno va a la feria del libro y se encuentra autoras como Alice Keller, con colas enormes, y las chicas dicen, me gusta la novela romántica juvenil porque puede... Amor de verdad. Incluso puedes enamorarte de tus amigos. ¿Vale? Y yo les hablo de lo que es la amistad. Y hablo de varios tipos de amistad. La de la infancia, aquellos amigos de la infancia en el que no nos preocupamos de nada con ellos. De la adolescencia, que permanece la amistad mientras hay un interés común. La que nos encontramos en momentos difíciles que no conocemos, no hay vínculo y nos ayuda. La que no es amistad y es aquel que tiene un interés en nosotros oculto
que no nos hace ver, esto no es amistad, pero es muy frecuente, ¿verdad? Sí. Y luego la de verdad. Claro, si volvemos otra vez a que funcionamos con ese corazón que no nos deja espacio para razonar, y si volvemos al libro donde Junior comete una infidelidad tras otra, pues, ¿por qué? ¿Cuántos amigos tenemos de este tipo? ¿Cuántas relaciones tenemos así? ¿Y son las que nosotros queremos? A través de las lecturas vemos situaciones de personajes y siempre hay situaciones de relación, de amistad, de diálogo, de amor, y todo esto surge. Cuando hablo a los jóvenes les hablo de estos tipos de amistad. Y ahora vamos viendo a través de las circunstancias y de las lecturas cómo son y vamos aprendiendo a relacionarlos y a valorar a los verdaderos amigos. Valorar a los verdaderos amigos, les explico, es muy importante, pero claro, nuestro sentido de pertenencia, que también forma parte de nuestra existencia, de nuestro ADN como personas, hace que antes del miedo a la soledad, que es el problema social más importante, según dicen los psicólogos y los sociólogos también, ese miedo a la soledad, esa falta de discernir entre estar solo y sentirse solo, hace que el sentido de pertenencia sea más acusado y seamos capaces de rompernos un brazo por pertenecer a un grupo. Claro, si realmente dejamos espacio, encontraremos a alguien que lo rellenará. Pero para eso hay que perder el miedo a la soledad y, sobre todo, ganar la confianza en ser uno mismo. Primera ventana, la poesía, las emociones. Pero ¿qué pasa con la elocuencia? La otra ventana. Decía Ortega que siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes. Espero que ustedes estén dudando continuamente de lo que les cuento. Contrasten, comparen y lleguen a su conclusión de lo que les estoy expresando. Porque la elocuencia fue considerada por los antiguos griegos como la forma más elevada de política. Porque la importancia de la escritura en la época de los clásicos fue para poder reproducir los discursos políticos que eran exitosos o los litigios donde uno conseguía ganar una situación de conflicto judicial. Entonces se apuntaba cómo ganar, cómo ser elocuente, cómo vencer al otro a través de la palabra. El que lo conseguía era bien considerado. Y para aprender empezaron a escribir y empezaron a leer. Elocuencia no solo es la capacidad para expresarse de forma elegante y persuasiva, sino que también es manifestar emociones y provocar la convicción mediante la lengua. Es decir, ser capaz de expresar lo que uno siente. Eso es todavía más importante, porque cuando les preguntamos a los jóvenes, ¿sabes lo que sientes? Sí, exprésalo. No sé. Este año, en la Feria del Libro de Madrid, puse un cartel. El año pasado puse uno que ponía ¿para qué leer? Y la gente escribía. Este año, además de este, tenía otro. Expresa la emoción. Le decía, ¿recuerdas un libro que estés leyendo? Sí. ¿Algo que te haya pasado? Sí. ¿Qué emoción te ha producido? Viajar. Felicidad. La dificultad para expresar una emoción la tenemos todos. Y poder expresarlo no es magia. Poder expresar un momento íntimo con una pareja. Estoy feliz, pero te lo quiero contar. Y lo expresas. Esto es elocuencia. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Qué vale más? ¿Una imagen
o 1000 palabras? ¿Alguien se posiciona por la imagen? Es algo que hemos oído mucho. Más vale una imagen que 1000 palabras. Y yo me posiciono ahí también, porque yo no tendría 1000 palabras para expresar la descripción de esta imagen, que fue tomada ayer. Pues podría decir, es el mar Caribe, una puesta de sol, las olas, pero por mucho que yo intente describirla, alguien no lo va a pintar igual. Imposible, no valen 1000 palabras para expresarla. Pero ahora pensemos que yo lo que voy a expresar es lo que yo sentía cuando yo estaba ahí. Esto fue ayer y yo estaba con mi esposa. Si yo expreso lo que yo sentía en ese momento, será diferente al de aquel que está recogiendo unas redes después de no haber pescado nada. Y es la misma imagen. Luego, la diferencia no es que es mejor que, sino que un cuadro expresa una emoción y esa emoción yo la describo y a mí me produce algo subjetivo que es mío y que comparto. Y para poderlo compartir solo tengo una herramienta, la palabra y la elocuencia. No tengo otra. Puedo poner gestos, pero ¿cómo expreso yo esto? Esto es un anuncio de marketing que habla del poder de la palabra. Del poder de la palabra para conseguir algo, para hipnotizar, para persuadir. Yo ahora estoy utilizando la palabra para persuadirles a ustedes de lo que estoy contando. Es el mejor instrumento que puedo tener para convencerles de que la lectura es importante. Claro, los de marketing buscan un objetivo, vender más. Por tanto, alguien que quiera ser un conquistador de alguien, de una pareja, utilizará la palabra para conquistarla. Los narcisistas tienen una característica común. Son muy hábiles con la palabra y te adornan, te embullen y caes, pero buscan algo de ti. En marketing y en publicidad pasa lo mismo. Claro, buscan algo de ti. Yo aquí busco algo de ustedes. Que reproduzcan y que estén convencidos de lo que yo les cuento. Porque si es así y se lo cuentan a otros, quizás consigamos una sociedad lectora. Ese es mi interés. Creo que queda claro. No estoy vendiendo más. Pero claro, para eso necesitamos nuestro vocabulario y tenemos en la Real Academia 93.000 lemas. ¿Cuántos usamos? Podríamos con 100 palabras cubrir situaciones cotidianas, pero usamos entre 1000 y 5000. ¡Qué riqueza! Tenemos que no utilizamos. Esto pasa muchas veces, lo que tenemos no lo valoramos, ¿verdad? Dicen que podemos conocer más, claro. En un estudio de la Universidad de Nebrija dice que una persona de unos 45 años puede conocer unas 30.000. Conocer, pero que no es lo mismo que utilizar. ¿Vale? Y además hay muchas palabras que no forman parte ni siquiera de nuestro diccionario. Ahí tenemos una que viene del inuit. Dejar de preocuparse por lo que no podemos cambiar. Maktub significa que lo que está destinado a suceder siempre encontrará una forma mágica y maravillosa de realizarse. Yo siempre digo, esto es por algo. Metanoia, el proceso de transformación, que cambia la forma de ser, pensar, vivir y sentir. Saudade, sentimiento nostálgico por un lugar. Y la amistad tan profunda de alguien que lo consideras de tu familia, nakama. Todo esto es importante para una generación como la que vemos aquí, pragmática, pero que tiene un nivel de bienestar
socioemocional el más bajo de las últimas generaciones, individualistas con el sentido de pertenencia y muy idealistas, lo cual está bien. Bien. Yo creo que si ya hemos visto las dos ventanas, la elocuencia y la poesía, yo mandaría construir ahora en ese edificio otro y pondría este, sentido del humor. ¿No les parece que es importante? ¿Verdad que sí? Pues yo pondría este. En la última Feria del Libro de Madrid, la organización de la feria, de la que formo parte, le concedió el premio Leyenda, que es un premio que se instituyó hace 2 años y que tuve el honor de recibir también, a Ibáñez, el gran humorista de cómic que conocerán ustedes. Falleció al mes del premio, más o menos. Vale. De joven, muchos hemos nacido con cómics como estos. Y esto ha generado un sentido del humor a través de la literatura. ¿Y cómo se construye el sentido del humor? No es una emoción, es algo mucho más complejo. Porque tener sentido del humor se relaciona con mayor inteligencia verbal y emocional y contribuye a los lazos sociales. Vemos a este niño y es que ya le entran a uno ganas de... Bah. Hay un experimento que vi hace un par de días y es que un psicólogo les hace a la mitad de la sala que se pongan un lápiz aquí. Se ponen así. Y en la otra mitad que lo mastiquen. Se ponen así. Les pone las mismas imágenes, los que tienen el lápiz ahí debajo de la nariz, las imágenes que ven les generan sensaciones negativas, porque están mal encarados. Los que están con el lápiz en la boca, sonriendo, generan bienestar. O sea, la propia actitud que tomamos en la vida se contagia y nos contagia a nosotros. Afrontar la vida con sentido del humor nos aporta y aporta a los demás. Y es una de las cosas que he visto yo aquí. Pongo un ejemplo muy tonto. Nos recogían las maletas el otro día. Y entonces, en el típico cochecillo donde se ponen las maletas para luego llevarte hasta el lugar donde está la habitación. En un hotel donde en la entrada había una estatua con maletas de piedra. Así que le dije a la persona, después de habernos puesto las maletas dentro del carricoche, le dije, le faltan unas. Entonces asomó preocupado, dice, a ver si me he dejado una maleta. Cuando vio la estatua de maletas de piedra, pues se sonrió y dijo, pues qué buena vibra, ¿no? Dice esto, pues, ¿por qué? Es diferente estar en la vida de una manera que de otra. Por lo tanto, les invito a que tengan sentido del humor, porque les ayudará mucho en la vida. Otro de los humoristas importantes y que ha contribuido mucho en mi vida, pues es Quino. Y aquí traigo una viñeta que me hace mucha gracia. ¿A vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta de que uno es un buen tipo? Que hay que conocer también cómo es cada uno de los personajes. Mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo. Porque si se llegan a dar cuenta, está frito. Claro, si se dan cuenta con esta viñeta, se refleja muchas de las cosas que estoy contando. En una sola viñeta. El humor. Y el humor tiene mucho que ver con la comprensión. Porque el humor tiene mucho de ironía. Es un gran recurso. Este pedagogo que ven aquí es Kieran Egan. Falleció en 2022 también. Y hay un libro que vamos a publicar ahora, que está basado también en todo lo que él enseñó. Él formó un grupo de investigación que se llama Educación Imaginativa. Sus seguidores, hay un grupo de seguidores en México, y yo publiqué hace mucho tiempo un libro que se llama Fantasía e imaginación, su poder en la enseñanza. Es el que dijo
mucha gente no lo ubica en Kieran Egan, que no hay aprendizaje sin emoción. Para aprender hace falta que haya una emoción detrás. Y esa emoción, continuaba él después, se genera a través de una narración, a través de una historia. Pero la contribución que les pongo aquí son los niveles de comprensión que él analizó, que son niveles de comprensión en los que avanzamos con la edad. El primero es somático, que es la comprensión de nuestro cuerpo. Cómo nos comprendemos cuando nacemos a través del cuerpo. Nuestro lenguaje corporal corresponde a la comprensión somática. Ustedes comprenden los gestos que estoy haciendo. La comprensión mítica ya viene con el siguiente grado, es la oralidad, es la fantasía. La romántica hace relación al romanticismo como género literario, que viene de contar las experiencias a través de la literatura. Si entramos en la comprensión filosófica, ya estamos en el mundo del adolescente, y entonces hace relación a la importancia de la búsqueda de la verdad. El adolescente se pregunta el para qué. Esa es la comprensión filosófica. Y dice, la comprensión más compleja de todas, la que más recursos intelectuales necesita, es la comprensión irónica. Los dobles sentidos, el contexto. El que tiene comprensión irónica lo tiene todo. Normalmente muchos se quedan aquí. Bueno, pues sí. Otros ya van profundizando y tienen la oralidad, la fantasía, la imaginación, el romanticismo. Pues esto me pasó, no me pasó, las experiencias que hemos tenido, el pensamiento más abstracto del pensamiento filosófico. Pero ¿y la irónica? El que alcanza la ironía alcanza el sentido del humor. Ventana siguiente. La siguiente ventana habría que dedicarlo a algo que está relacionado con esta imagen. Esta imagen la pongo porque hago reflexionar sobre que los animales no leen, por mucho que curiosee el libro. Porque la lectura, la capacidad de leer, es exclusiva del género humano y nos humaniza. Por tanto, crearía otra ventana en la Real Academia que pondría humanismo. Porque si nos quedamos en la poesía, nos quedamos en la emoción, en la elocuencia, nos quedamos en el humor y no llegamos aquí, nos hemos quedado cortos con el uso de la palabra. No solamente porque utilicemos pocas de las 93.000, sino porque el uso que hacemos es muy insuficiente. Y esto es lo que pasaría si no utilizamos. ¿Quién está aquí actuando más como un humano? El robot. Así que estamos humanizando robots mientras deshumanizamos a las personas. Esto me vino a través de este autor, que se llama Gerd Biesta, un experto en filosofía de educación, y este libro, Redescubrir la enseñanza, como otro, que se llama La buena educación, habla de que el propósito educativo debe tener 3 dimensiones. La cualificación, todo lo relacionado con el aprendizaje, ahí estaría la elocuencia, la socialización, todo lo relacionado con las emociones también, porque no hay emoción sin socialización, somos seres socioemocionales. Las emociones se producen cuando dialogamos e intercambiamos con alguien. Hay un axioma de la comunicación humana, es que no podemos no comunicar. Siempre que estamos con alguien nos comunicamos y siempre que nos comunicamos nos emocionamos de alguna u otra manera. Y la parte de la subjetividad es la parte más relacionada con esta puerta o esta ventana sobre el humanismo. ¿Pero qué nos hace humanos? Les invito a que cuando salgan de aquí, cuando quieran, profundicen en qué es conciencia. Ahí les dejo tarea. Profundicen sobre qué es la conciencia.
y si la conciencia es algo humano. Porque normalmente funcionamos de una manera muy intensa desde el subconsciente. Y se lo voy a explicar aquí. Este es un iceberg. La parte visible es esta de aquí. Un noveno. Claro, nuestro comportamiento visible es este. Nuestros gestos, nuestros abrazos. Pero todo eso que hacemos, todo nuestro hacer, todo nuestro actuar, depende de todo lo que hay ahí debajo. En un primer lugar, tenemos esas expectativas y esas creencias que nos han ayudado mucho a nuestro comportamiento, pero que también nos han condicionado mucho. Es decir, la moral que creamos, las normas, las leyes, se come de esta manera, se comporta uno así, eso es muy importante en la convivencia humana. Influye en nuestro comportamiento. Las cosas no es que estén bien o mal, sino que tenemos que saber realmente por qué lo hacemos. Esto lo hago porque está bien, porque me lo enseñó mi mamá y me gusta hacerlo. Perfecto. Esto es una norma de cortesía. Bien. No hay nada malo en eso. Pero sepamos por qué lo hacemos. La segunda parte la considero mucho más importante, porque condiciona en exceso nuestro comportamiento. Somos seres sociales y las emociones sociales que tenemos nos pueden hacer mucho daño. Pensemos en los celos, pero ¿qué decimos de la vergüenza? Me avergüenzo de esto y no soy capaz. Me gusta muchas veces poner el ejemplo del orgullo. Lo he utilizado hoy con un chico que ha estado en el taller con jóvenes. ¿Vale? Y siempre funciona. Cuando le digo, ¿qué pasa si tu padre, tu profesor, tu madre, alguien que para ti sea importante, por lo que has hecho te dice, chico, estoy orgulloso de ti. Ponte en esa situación. ¿Y qué ha dicho? ¿Verdad? Que le gustaba mucho. Se sentía muy bien porque alguien estaba orgulloso de él. ¿Vale? Y yo le digo, y por tanto, como te has encontrado muy bien, te gustaría repetir esa misma forma de actuar para que ese reconocimiento se mantenga, ¿verdad? Sí. Ahora ponte en la situación de que quieres hacer algo que ya cambia, que es distinto. ¿Serías capaz? Sabiendo que a lo mejor tu padre ya no te dice, hijo, estoy orgulloso de ti. ¿Serías capaz? Y ha contestado que no. Que no. Claro, se quedaba un poco inquieto, pero los demás que estaban al lado les estaba pasando lo mismo. Normal. Y a ustedes lo mismo que les estoy contando. Y entonces le digo, pero vamos a cambiar y vamos a pensar en las emociones que están por debajo. Son las emociones básicas. Esa sí es más importante, conectar con esa que está más profunda. ¿Qué pasaría si tu padre, en lugar de decirte estoy orgulloso de ti, te dice estoy muy contento porque has hecho algo que a ti te ha gustado y te sientes bien así? El verte así, el verte feliz por lo que a ti te ha sucedido, a mí también me hace feliz porque soy tu padre. Comparto tu alegría. Eso deja un grado de libertad porque conecta lo que ha hecho con lo que el chico quiere, no con lo que quiere el padre. De tal manera que en otro momento que quiera actuar de otra manera, tendrá la libertad de hacerlo. Y siempre que conecte con lo que él quiere ser, no con lo que quiere ser su padre, y tenga el reconocimiento de su padre, por eso habrá una alegría compartida. Porque la alegría significa que hemos ganado algo, hemos conseguido algo que queríamos. Sin embargo, la tristeza es todo lo contrario. Claro, he perdido a mi novia, se ha ido con otro. ¿Estoy celoso? Sí. Lo que estás es triste porque no está contigo. Pero ¿quién eres tú para establecer ese poder? La tristeza tiene su sentido. Y perder el amor de tu vida, ¿no estuvo Junior triste? Claro que estaba triste, pero aceptaba su consecuencia. Pero los celos vienen de,
No mezclemos los celos, la vergüenza, el orgullo, la decepción, la culpa, con esas interpretaciones, porque si las conectamos aquí, veremos a dónde llegamos. La tristeza mayor es el duelo de un ser querido. Y siempre digo, qué triste es cuando alguien no puede sentir esa tristeza. Sorpresa, miedo son dos emociones que van muy juntas y para los jóvenes son muy importantes. Porque vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo volátil, en un mundo complejo. Con lo cual, esa sorpresa está permanentemente en su vida. ¿Y qué les da? Miedo. Miedo al compromiso, miedo a no saber. Pero es una emoción muy normal. Es una emoción básica. No sé lo que va a suceder. Tengo que tener miedo, tengo que prepararme. Claro, si la emoción se vuelve intensa, el miedo se transforma en pánico. Y vuelve otra vez, como el corazón que poníamos al principio, tan intenso, a bloquear nuestra manera de actuar. La ira, asco, si alguien que queremos de repente nos agrede, nos insulta, ¡no te quiero volver a ver! ¿Qué sentimos? Ira. Pero esa ira va asociada a otra emoción, que es el asco. Si alguien nos está agrediendo, un maltrato en una relación de pareja, lo mejor es sentirte mal y asco, salir de ahí, no bloquearlo. Si nosotros en las lecturas que hacemos ahora las vemos bajo este prisma y vemos a los personajes lo que les sucede, vemos esas relaciones de amistad, vemos esas emociones, conectamos las emociones sociales con las emociones más profundas, llegaremos a esto. Y es que toda persona, todos los seres humanos, tenemos dos necesidades básicas cuando nos relacionamos con los demás. Si alguien no está de acuerdo, que levante la mano. Amor y respeto. ¿Es cierto eso? ¿Verdad que sí? Pero además recíproco. No basta dar amor y que no te lo den. No basta respetar y que no te respeten. Bien, eso está en el fondo de la conciencia. Si nosotros conectamos con esa parte, detectaremos que cuando son vulneradas esas relaciones de amor y respeto, empezaremos a notar en la amígdala esto de aquí. Si somos capaces de, a través de todas las experiencias que vamos viendo, de cada contexto que vemos en la literatura, vamos desgranando y vamos aprendiendo esto, conseguiremos algo muy importante. No solamente expresar nuestras emociones, sino que nuestras relaciones sean mucho más satisfactorias. Y cuando se falta el amor o el respeto y queremos recuperarlo, ¿cómo lo recuperaremos? Con el diálogo. Con el diálogo. Y solo el diálogo es lo que puede restablecer esto. Pero lo que suele suceder es que nos movemos en un mundo, ahora sí esto es amor, no lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Aquí se encuentra el amor, ¿verdad? ¿Recuerdan el enamoramiento? ¿Ven la diferencia? Pero ¿cómo funciona el mundo? Con estrategias de poder. La elocuencia utilizada como poder, la emoción utilizada como poder. Pero debemos utilizar la lectura, el para qué leer, para esa gran ventana que falta en la Real Academia, que es la de ser humano. Terminaré con algunas frases. Esta es de Sartre. No siempre hacemos lo que queremos, pero somos responsables de lo que somos. Sócrates. Emplea tu tiempo en mejorarte a ti mismo leyendo los escritos de otros hombres, así obtendrás fácilmente aquello por lo que otros se han esforzado tanto. Gratis. Ya les digo que a mí esto me ha llevado mucho tiempo. Einstein.
¿La imaginación es más importante que el conocimiento? El conocimiento tiene límites y la imaginación abarca el mundo. Ser libre, existir como un sujeto libre, significa no estar influenciado por nada ni por nadie más allá de uno mismo, de Hannah Arendt. Mi pequeña contribución. La felicidad consiste en ser coherente entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Digo yo que alguien más lo habrá dicho, no, seguro, o sea, no puedo ser yo el único que haya llegado a esta conclusión. O sea, bien. Otra importante. Para transformar el mundo hay que leer. Cuando di la conferencia en Santiago de los Caballeros, me dijeron, Paulo, pero que no nos vayamos de allí sin unas pequeñas claves. Dínosla, por favor. Bueno, pues hice mi trabajo. No veo bien lo que pone. Las emociones que vivimos con la lectura son profundas más que intensas. Las intensas alumbran el comportamiento racional. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Bien. Las palabras pueden marcar la diferencia. El que más lee es más hábil con el uso del lenguaje. Solo los humanos tenemos la capacidad de leer. Por eso la lectura nos humaniza. El adolescente se encuentra en un momento en el que busca su identidad y debe saber que la lectura le ayudará sin duda a encontrarla. El interés en la lectura debe nacer desde un diálogo que genere pensamiento. El diálogo es muy importante. Y fomente la curiosidad por saber, tanto en la escuela como en la familia. Y para terminar, como el audio no se va a oír, les cuento. Fíjense en esta figura. Son dos caras que se encuentran, se enfrentan, tienen una relación de intimidad. Alguno a lo mejor, en lugar de ver las caras, ha visto el recipiente que hay entre las dos caras, ¿verdad? Esto es un juego de la psicología. Porque ambas cosas forman un todo. Vamos a ver qué pasa en ese búcaro, en ese recipiente. ¿De qué lo vamos a llenar en esa relación de intimidad? En ese búcaro vemos que hay una relación circular de comunicación. Y en ese centro que vemos ahí, en esa estrella, es la estrella de las emociones que está en la amígdala. Esa amígdala funciona ahora en esa relación de intimidad como un cerebro que para mí es un libro abierto. Y ese libro abierto permite, cuando lo compartimos con otros, llenar ese búcaro en esa relación de intimidad de todas esas palabras. Pero para que esa relación de intimidad se dé, es muy importante lo que aparece ahí, ese corazón. Porque ese corazón lo que hace es que haya una atmósfera de amor y respeto, muy necesario en nuestra relación. Pues esta es mi contribución en la conferencia de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor, yo creo que me saque de una pequeña duda que tengo. ¿A qué usted se refiere cuando se refiere a conciencia? Sí, el trabajo que les he dado va dirigido a que vean las distintas acepciones que hay sobre conciencia. Hay una que está relacionada con ese sentimiento sobre la moral, ¿vale? Aquí ya hemos hablado dónde está la moral. En lo que les he explicado del iceberg, la conciencia está en el fondo. Para mí la conciencia es conectar con esas necesidades profundas que todos los seres humanos tenemos por el hecho de ser seres humanos cuando nos relacionamos con otros. Conciencia es conectar si realmente vivimos en una relación de amor y respeto recíproco. Si nosotros somos capaces de profundizar ahí, y la reflexión y la lectura nos hacen pensar en eso, nos hacen llegar ahí. Desde el día de hoy, en las próximas lecturas que ustedes hagan, verán cómo las lecturas son distintas. Buscarán esa reflexión profunda que les haga llegar al máximo nivel de conciencia, para que vean si en esas relaciones de los personajes
¿Existe ese amor y respeto recíproco o no? ¿Y qué consecuencias están sucediendo? A partir de ahí, sin ustedes darse cuenta, de una manera intuitiva, generarán una manera de relacionarse con los demás. Eso es la conciencia. Porque la conciencia, cuando profundizamos en ella, después se levanta el pedal y lo que hemos aprendido pasa a un nivel del subconsciente. Y cuando funcionamos en nivel automático, ya ese nivel automático ha recibido un aprendizaje y nuestro comportamiento será diferente. Últimamente, en algunos países, se ve una amenaza con el tema de la mediación tecnológica respecto a que desde un punto de vista neurológico las redes neuronales pudieran ralentizarse, vamos a decirlo así, y representar una amenaza para procesos como la lectura y todos los beneficios que trae. Por otra parte, se plantea la cultura inmediatista también, que ve en el proceso de leer, se lleva tiempo y todo eso. Le pregunto, ¿ve usted alguna amenaza con el tema de la mediación tecnológica, específicamente en los jóvenes y en los contextos en que se desenvuelven? Por supuesto que hay amenazas, claro que sí. Las amenazas las tenemos constantemente en todo y estamos en un mundo con muchas más amenazas que nunca. Y estamos en un mundo donde cada vez es más difícil enseñar y educar. ¿Vale? Eso hay que asumirlo. También tenemos muchas ventajas y tenemos que aprovecharlas. El profesor Michael Fullan habla de 4 elementos del aprendizaje para un aprendizaje profundo. Uno de ellos es lo digital, aprovechar lo digital y las posibilidades de lo digital al máximo. Uno puede aprovechar lo digital para tener una conferencia, una videoconferencia con un autor que está lejos. Es decir, que la utilización de la tecnología hay que hacerlo al máximo, pero solamente es un elemento. En el aula tenemos muchas más posibilidades y tenemos que no prescindir de los otros 3. Uno es la propia pedagogía del maestro. Lo que conoce, lo que sabe, su experiencia, cómo enseña. Independientemente de si es un aprendizaje por proyectos, si es un aprendizaje basado en no sé qué. O sea, hay tantos modelos de aprendizaje que el profesor tiene que tener el que le funcione. Segundo elemento. El tercero es el propio contexto. ¿Dónde estoy enseñando? ¿Estoy enseñando a distancia? ¿Estoy enseñando en la escuela? ¿Estoy enseñando en el aula? ¿Me voy al campo? Todos los lugares son importantes, pero ¿cómo creo yo ese contexto? Y el cuarto, muy importante, son buscar socios en el aprendizaje. El profesor que está solo en el aula está perdido. Hay que buscar socios acompañantes, las familias también con las dificultades que hay, si puedes contar con ellas o no, pero también el equipo directivo, pero también la biblioteca. ¿Qué conexión hay entre la biblioteca escolar y las bibliotecas que hay alrededor, locales? ¿Cómo se utilizan todos esos recursos? ¿Qué relación hay con los museos? ¿Con los cines? ¿Socios? Miles. Por tanto, la tecnología, utilizarla, pero es una amenaza en el momento en el que eclipsa a todas las demás. Ese es el tema. Buenas noches y muchas gracias por la charla. Mi pregunta va de acuerdo a lo que usted había hablado sobre cómo el adolescente entra en el periodo filosófico, que empieza a cuestionarse la realidad, el status quo y bueno. Mi pregunta es esta: ¿qué tipo de contenido debe leer una persona que recién comienza a cuestionarse el status quo y la idiosincrasia de su ambiente de desarrollo? ¿Y cómo sabría que lo que está aprendiendo es lo que se debería de aprender, dado el cambio de significado que tiene el contenido de acuerdo al foco que se le dé? Claro. Hablaba de la enseñanza como enseñar a dudar. Hay una imagen que no he puesto aquí, que es un cilindro y en ese cilindro está enfocado, tiene varios focos. Si nosotros ese cilindro lo proyectamos sobre una pared, puede aparecer un círculo. Si lo proyectamos desde otro ángulo, puede aparecer un rectángulo.
¿vale? ¿Qué es verdad? Ni el rectángulo ni el círculo. Es mirar todo alrededor. A esos alumnos que empiezan en ese momento, es el momento más importante para enseñarles lo que es el pensamiento crítico. Con lo cual, establecer en el aula un debate sobre cualquier tema. Y hablaba esta mañana, ¿verdad? Una actividad muy buena. He traído para Funglode varios libros, que hay 15 ejemplares iguales para poder hacer esta actividad, que hablan sobre la libertad en Internet, sobre la globalización o sobre el medio ambiente. A partir de ese libro, supongan esta actividad, un grupo tiene que defender una posición. La Internet tiene que ser libre, o el mundo es importante que esté globalizado, y otros tienen que defender la postura así contraria. En el libro hay 30 y tantas páginas que argumentan todo, le dan a uno una visión. Están aprendiendo a leer con pensamiento crítico, pero no basta con eso, sino que además deben defender una idea aunque estén en contra de ella. Y el otro al revés, y debatir. ¿Qué están aprendiendo? Filosofía. ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿cómo generarse una opinión? La opinión no se genera en un día. Yo empiezo a tener opinión sobre algunas cosas. Claro, por ejemplo, sobre lo que he contado aquí, que digo que es verdad. Y les digo que lo duden. Pero la opinión no puedes tener opinión. El que cree que lo sabe todo ya está perdido. El principio más importante de un sabio es sentirse humilde. Porque el sabio sabe todo lo que no sabe. O lo intuye. Sí, ¿más preguntas? Sí, bien. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Funglode, al Instituto Global de Altos Estudios y al Plan Lea también, y a usted por propiciar este tipo de espacios. Yo soy educador infantil y escritor de literatura infantil y juvenil, y aunque no he trabajado tanto con adolescentes, mi área son los niños pequeños, primera y segunda infancia, ese título que usted mostraba y que veo que es un libro también, ¿Para qué leer?, podría llevarnos a muchísimas reflexiones y respuestas. Pero rescato algo muy importante de su disertación y es educar en emociones. Yo creo que esa sería una muy buena respuesta a esa pregunta. Nosotros, yo duré 13 años en acompañamiento pedagógico y algo que motivábamos a las maestras del nivel inicial y primaria era a utilizar, nosotros tenemos el aula estructurado por zonas, zona de juego, zona de literatura, Sí. está estipulado en el currículo, y era de aprovechar la lectura para seducir los sentidos. Y cuando yo le decía eso, me decían seducir, porque está el miedo a ese verbo. Y yo, sí, para seducir con la narración oral, con los sonidos onomatopéyicos, para captar esa atención que tanto nos roban de los multimedia. Necesitamos un docente que seduzca con la voz, con el cuerpo, Por supuesto. y utilizar la literatura como esa herramienta para algo muy importante, y es educar en emociones. Saber que la ira es una emoción tan válida como el amor, la amistad, porque dice, ay, no queremos educar en ira. Sí, pero que ese niño, cuando crezca, va a tener ira, va a sentir tristeza. Claro. Entonces, los personajes de la literatura, las fábulas, todos esos géneros apoyan eso. Y también, por ejemplo, para educarnos en empatía, que luego se traduce en cognición social. ¿Por qué Medea de Eurípides mata a su hijo, además, a sus hijos, además? O por qué Laurencia en Fuenteovejuna lanza ese discurso tan contra los hombres, ¿no? O por qué Bernarda, y hay que plantearlo así en el aula, por qué Bernarda tranca a sus hijas y dice, en 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Háganse de cuenta que hemos tapiado con ladrillas puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. ¿Por qué Bernarda encierra a sus hijas? No, Bernarda no era mala, era una madre que tenía miedo con tantos pretendientes de qué pasara en ese pueblo contra sus hijas. Y finalmente, escuchándolo, recordé un discurso maravilloso, una oda a los libros que dio el poeta inmortal Federico García Lorca cuando inauguraba una biblioteca del pueblo en Fuente Vaqueros, que decía, no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido, no pediría un pan. Pediría un pan, medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí a lo que solamente hablan de reivindicaciones económicas.
sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Claro que sí. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, porque si no sería condenarlos a vivir en una terrible sociedad. Entonces, recordar a Lorca con ese discurso que nos invita a disfrutar la literatura y estar en este espacio, pues hoy como educador y como escritor para los niños, esa primera infancia, me hace sentir muy feliz. Gracias. Una llamada de atención a los educadores de infantil. Tengo muchos libros especializados para profesores de educación infantil que están basados en la corriente pedagógica de Reggio Emilia, que habla de la importancia de los 100 lenguajes. Hay más de un lenguaje para los niños. La recomendación es que miren lo que está pasando en la generación que tienen por encima. Si no corregimos las desviaciones en infantil, volveremos otra vez al mismo lugar. Es muy frecuente ver a los niños de 3, 4 años entretenidos con un teléfono así, continuamente. Entonces, cuando hablamos de las amenazas, esa es una gran amenaza. Porque cuando vemos a unos chicos que lo único que están buscando es hacerse una foto, claro, es muy popular que todos queramos hacernos una foto, nos sonreímos, chas, y ya que estamos otra vez así. Pero claro, es que estamos haciendo, si nos ven así, ellos acabarán haciendo lo mismo. Si les entretenemos con la tecnología, seguirán entretenidos con la tecnología. Y entonces después será mucho más costoso todo, muchísimo más costoso. Entonces, la educación infantil debe mirar a la generación Z. No se queden nada más que con sus niños, que lo pasan muy bien, porque es una etapa que es muy enriquecedora y es muy creativa, pero es algo más. Si nosotros desde ahí hablamos de la imaginación desde su importancia, pero no les hablamos de la importancia de tú qué quieres ser, y eso se hace ya desde pequeñitos. El sentido de uno mismo debe ser desde ahí. Después, no, decimos, no, eso surge en la adolescencia. No, en infantil ya se ve hacia dónde se construye cada uno. Y lo que debe hacer un educador infantil es sugerir, acompañar y guiar. Y hay muchos educadores infantiles que lo que hacen es ya conducir, controlar, poner los límites. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer ya desde infantil. ¿Sí? Muy buenas noches, bendiciones para todos. Estoy aquí porque me llamó mucho la atención el tema de la conferencia, el cual se titula Claves para fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. No soy del área de lengua española, soy docente, soy del área de tecnología educativa, pero sé la realidad que vive nuestro sistema educativo. Los jóvenes, los adolescentes, aún los niños, no tienen esa motivación, esa inspiración a leer. ¿Qué clave usted nos puede recomendar para que nosotros como docentes, ¿verdad? O libros, literatura, usted nos puede recomendar para motivar esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes que no quieren leer, ya que Sí. Todos sabemos esa realidad que vivimos nosotros? Claro que sí. Gracias. La realidad es que cuando uno va a un centro educativo y pregunta a cuántos no les gusta leer, más del 80%, 90% de las manos se levantan, ¿no? Esta es la realidad y también es la realidad en muchos lugares de España, ¿no? La clave es no trabajar solo. Primero, estar convencido de que esto es importante. Si usted está convencido de que esto es importante, bien. Si no, ni lo intente. O sea, o esto se intenta con el sentido de propósito de que esto es importante para nuestra sociedad, o ni siquiera se atreva. Punto número 1. Segundo, busque a alguien que piense lo mismo en su centro. No vaya solo, busque a alguien. Cuando ya tenga un grupito de 1 o 2, vaya al director. Convenza al equipo directivo. Si no convence al equipo directivo, busque más. Vuelve otra vez con 6 y vuelve al equipo directivo.
cuando ya comienza el equipo directivo, haga que eso sea un propósito del centro educativo. Eso es lo que se hace desde abajo. Si uno quiere, debe luchar. Porque en el momento en el que uno pierde el propósito, entrará en lo que es la decepción de la profesión. Y dejará usted de ser feliz en su profesión. El día que deje de luchar, independientemente de lo que consiga. Porque el propósito vale la pena. Se sorprenderá de lo que consigue. Bien. Desde otro lugar, ya desde altas esferas, hay que trabajar también, si uno tiene la oportunidad, y potenciar las bibliotecas escolares. Potenciar que a través del currículum se dé importancia a la lectura y que tenga un espacio. Y que no sea una responsabilidad única del profesor de lengua y literatura, sino que sea una responsabilidad del centro y que tenga un profesional bien formado que esté en la biblioteca escolar, que debe estar dotada de libros. Además, conectada con la biblioteca pública. Y a partir de ahí ir construyendo un sistema. Más adelante, y con más convicción, debe haber un pacto social por la lectura, que también las empresas consideren que la lectura es importante y lo apoyen. Y pueden crear clubes de lectura en las propias empresas. Y así, y así. Muchas gracias, pero lamentablemente en este país, ¿saben a quiénes ponen los directores en la biblioteca? A esos docentes rezagados que no quieren seguir hacia adelante. Y mire que usted dice, gente capacitada y motivada en las bibliotecas. Señora Josefina, cuando lleguemos al poder, eso que vamos a hacer, ¿no? Buenas noches, Sí. el profesor René. Lo primero es agradecerle porque más que los títulos que dice ahí, creo que hemos visto hoy una filosofía de vida prácticamente. Sí. Nos hemos sentido muy identificados hasta con el pensamiento del enamorarse, de la lectura, de la conciencia y ese tipo de cosas. Le agradecemos bastante eso. Aparentemente algunos maestros, aquí vamos por la misma línea, habemos algunos maestros preocupados de las cosas principales y esenciales que tiene que tener la educación. Escuché, gracias a Dios, 2 personas con mi misma inquietud, siguiendo lo de mi compañero, colega y amigo, vamos por la misma dirección. Le voy a agregar un poquito más por encima de lo que él dice. ¿Qué herramientas, usted que está inmerso en la parte de la escritura, de las ediciones de libros, nosotros tenemos que ser un poquito, como siempre, tenemos como que idear cosas por encima del conocimiento de los niños, de los jóvenes, porque ellos siempre se nos quieren ir delante y nosotros quedamos casi siempre rezagados, es como una competencia. Con el tema de la lectura nos hemos quedado atrás y nos hemos dejado ganar de la modernidad y del internet. Yo quisiera saber, usted que tiene ese conocimiento en tantas ediciones y de libros, ¿qué están haciendo las editoras y los escritores para tratar de solidificar o de volver a despertar en esos jóvenes la lectura que tanto le hace falta? Porque quien no lee no puede razonar. Y estamos sedientos de esa lectura comprensiva, de ese amor por la lectura. Y nosotros usamos innumerables herramientas. A veces entramos en la desesperación. Le hablo a un maestro de a pie, como decimos. Entramos en la desesperación y tenemos hasta que ponerle cierta presión a los niños, porque de manera amorosa y cariñosa pierden el interés, porque la tecnología nos está ganando. ¿Qué ustedes están haciendo para tratar de relanzar el tema de lectura? Si tienen algún cambio de metodología en la escritura, en lo que escriben, esa es mi inquietud. Sí, es mucho más sencillo que todo eso. Es mucho más sencillo. Sucede que bastaría con dejar de mirar hacia un sentido y mirar hacia otro. Miramos hacia la lectura, hacia la escritura, hacia que sea
una lectura que enganche, que motive, que conecte con ellos, los youtubers, los booktubers y todo esto. Y ahí es donde estamos mirando. Y ahí se están haciendo un montón de cosas por parte de las editoriales y por parte de las plataformas. Pero las plataformas, si miramos Wattpad, por ejemplo, que ahí se relacionan autores, se escribe, es una plataforma fantástica. Si miramos el sentido de Wattpad, es buscar entretenimiento y conseguir público, publicidad y ventas. ¿Vale? Ahí es donde estamos. Y ahí va a estar todo el mercado, y todo el mercado del libro va a estar ahí, en la parte de la manipulación a través de las emociones, la novela romántica juvenil, etc., etc. Bien. Nosotros, como educadores, tenemos que pensar cuál es nuestro propósito educativo. Olvídense de la lectura. Piensen en el propósito educativo. Socializar, cualificar y subjetivar. Sentido de propósito. Bien, con esas ideas, y de estos hay muchos libros que explican cómo hacer las cosas en el aula, pensemos, por ejemplo, crear un proyecto de investigación sobre un tema que les interese, porque hay que partir de los intereses de ellos. O sea, si nosotros vamos directamente a la lectura, nos chocaremos con una pared. Lo que tenemos que es llegar a qué les interesa. Si creamos un proyecto de investigación sobre un tema que les interese en el aula, ellos lo comparten y partimos de su interés. Pues que hagan esa investigación, se hacen grupos de investigación que aprenden a hacer preguntas, a empatizar con lo que el otro dice, saber que es una pregunta capciosa, a comprender una respuesta, a analizarla, a resumirla, a sintetizarla. Aprenden hasta matemáticas para establecer cuál es la respuesta más dominante sobre un tema. Y a partir de ahí después a exponer. Hemos hecho este proyecto y los ponemos. Y los ponemos no solamente a la clase, sino a todo el centro. Son protagonistas de algo que han creado. Les ha sucedido algo que parte de ellos. ¿Y cuánto han aprendido? Y quizás durante ese proyecto de investigación, ahí está el docente. Pues para esto a lo mejor puedes hacer esto. Y para esto investiga por aquí. Y para esto por aquí. ¿Qué estamos enseñando? Quiero decir que ustedes saben lo que se puede hacer. Lo que sucede es que a veces todas estas distracciones que vemos de la modernidad nos hace perder la seguridad en nuestra propia profesión. No la pierdan si saben lo que tienen que hacer. Hay cientos de libros de educación, de pedagogía, que yo tengo en la editorial. Me desespero. Porque digo, si es que lo pone aquí, si aquí lo pone que lo lean y lo lleven al aula. Eso. Y entonces el currículum, el día a día, la desesperación, el no puedo. Es que la biblioteca, les que ponen a lo último, el gobierno, el otro. Olvídense de los peros, van a existir siempre. Siempre. No pierdan su propósito educativo. Investiguen, compartan, colaboren con otros y vayan. Y conseguirán cosas. Pueden conseguir. Yo creo que no conocen la capacidad y el poder que tienen ustedes en el aula. No la conocen. Es impresionante. Son las personas con mayor influencia que tienen sobre la sociedad. Es la profesión más importante del mundo. Hoy me hacían una entrevista y dice, ¿qué les recomienda a los padres? Que dialoguen con sus hijos y de otra cosa. Que confíen y apoyen a sus profesores. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Y ustedes convencerse de cuál es su trabajo. Y formarse. Leer, comentar y hacer en el aula. Y no pongan peros. No valen. Porque cada vez que ponen un pero, están cargando un lastre en su profesión. Y peros existen. ¿Les pongo peros yo? Miles les puedo poner. ¿De qué sirve? Bueno, muchísimas gracias, profesor. La verdad, usted nos ha dejado con una mirada muy reflexiva hacia nuestro quehacer, hacia el trabajo que realizamos con nuestros hijos, nuestros estudiantes, con los jóvenes. Nos ha compartido ideas muy poderosas
eso de ayudar al niño a buscar el sentido de sí mismo y un sentido de propósito, que no es en la adolescencia, es desde la niñez. Y eso me recuerda que cuando yo era niña yo decía que quería ser filósofa, pero yo no sabía lo que era eso. Pero sabía que quería ser filósofa, porque la maestra ponía en la pizarra, solo sé que no sé nada. Claro. Y esa frase me llenaba entonces Claro. de curiosidad. Y yo quería saber qué era el mundo, quién yo era, y por eso entonces me hacía preguntas y decía que quería ser filósofo. Y usted entonces, esta noche, antes de darnos un listado de textos o de claves o de fórmulas, lo que nos ha ayudado es a reflexionar acerca de que tenemos que tener un sentido de propósito. Y más que asignarle un libro, una lectura, dialogar con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, para descubrir en ellos su sentido de propósito. Y eso nos llevará a leer. Pero usted también nos ha comunicado otra idea muy poderosa, y es la necesidad de construir un pacto social por la lectura. Y eso también en nuestro país, en nuestra sociedad, hace falta. Pero también usted nos ha compartido el poder, la fuerza que ejerce un educador y un padre sobre un niño, sobre un adolescente, y cómo construir desde esa relación en base al respeto y el amor que sentimos, ¿verdad?, con nuestros hijos, nuestros estudiantes, una relación de confianza, y eso nos lleva a la lectura. Así es. Entonces, fíjense que es como a lo inverso. Es como cultivar ese sentido de propósito, ayudarlo a descubrir en nuestros estudiantes y a través de la lectura hacernos más humanos. Así es. Esa es como la reflexión que a mí me queda en cada uno, y la quise compartir con todo el respeto. Y en el caso de los maestros que están aquí, pues también juntos empezar a unirnos para retomar el poder que tiene la lectura en ese desarrollo humano integral y en ese sentido de propósito que debemos ayudar a encontrar a nuestros estudiantes. Profesor, gracias. Han sido ocho días Sí. compartidos con usted, con muchas experiencias vividas, con talleres con jóvenes, con adultos, con distintos públicos. Y cerrando esta conferencia, pues muchísimas gracias en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de su presidente, el doctor Leonel Fernández, que fue quien hizo, diríamos, lo posible por traer al país al profesor Paulo Cosín, en nombre del I-Global, que me honro en dirigir, y de la profesora pues Rosario Vázquez, quien coordina el Plan LEA, que tiene una red de cientos y cientos de maestros en todo el país. Sí. Y que queremos que ella pues también haga suya esta propuesta de este pacto social por la lectura, de manera que nosotros podamos redescubrir, ¿verdad?, el potencial que tiene la lectura en nuestras vidas. Y a usted pues le invitamos a que sea también parte Por de supuesto. este esfuerzo colaborativo, y que ojalá le podamos tener nueva vez en nuestro país. Así es que muchísimas gracias y un feliz retorno a su país. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias.